El millonario frío se enamora de la mendiga negra, tras noche romántica forzada. Fue inexplicable. Aquella noche de gala, en el salón repleto de luces brillantes y susurros afilados, Amanda Ríos, la consultora de imagen caída en desgracia, apareció envuelta en un vestido que parecía robarle el aliento a los invitados. No por glamour, sino porque contra todo pronóstico, la mendiga negra. Así la llamaban en voz baja algunos ejecutivos envenenados por la envidia. Comenzaba a burlarse del millonario más inaccesible y temido, Juan Mendoza, el hombre que dominaba el agronegocio latinoamericano con puño de hierro y mirada helada. Un tipo tan frío que su nombre era sinónimo de terror en los pasillos del poder. Lo que nadie esperaba era esa escena. Juan Mendoza, imperturbable durante años, rodeado de su aura implacable, forzando una sonrisa improvisada al posar junto a Amanda. Ella, una mujer que arrastraba sombras, con sus lágrimas ocultas y su dignidad a punto de romperse, estaba de... El hotel de lujo estaba envuelto en música y murmullos, pero algo pesado flotaba en el aire. Todos miraban. Esa mezcla incómoda cuando dos mundos opuestos se encuentran. La desesperación encubierta de Amanda y el imperio de amenazas invisibles que Juan cargaba sobre sus hombros. Sus miradas se cruzaron en un instante que duró demasiado, llenando el pasillo de una tensión casi palpable. Amanda sentía a su corazón golpeándole el pecho con furia, como si quisiera arrancarse y salir corriendo. Su mano temblaba mientras apretaba aquella copa de cristal fino, tratando de imitar la tranquilidad que Juan emanaba con tanta naturalidad. ¿Pero podía disimular el miedo, ese nudo en la garganta, la inseguridad que le arañaba el espíritu cada vez que él la observaba, como estudiándola con ojos que no querían ver? No fue solo la pasarela de apariencias. En esa noche, los silencios se volvieron más fuertes que cualquier música. La piel erizada del millonario, siempre impenetrable, pareció. Ella, tan acostumbrada a controlar la imagen ajena, se encontró sin guía, atrapada en una red que jamás imaginó. El ambiente se tornó denso, los susurros crecieron en furia y sorpresa. ¿Una traición? ¿Un enemigo dentro?, decían algunos, como si la tragedia estuviera a punto de estallar delante de ellos. Y ahí estaban, Amanda y Juan, luchando con sus propios fantasmas, mientras el reloj no se detenía. Él intimidado por la sombra de la traición. Ella, enfrentando sus temores de no ser suficiente. Aquella noche prometía ser el principio del fin, o quizás el nacimiento de algo nunca antes sentido. ¿Lograrán sobrevivir al vendaval de secretos y mentiras? ¿O será demasiado tarde para que sus corazones frágiles se encuentren? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión creció en el aire como una tormenta a punto de estallar. Amanda y Juan estaban parados al borde de un abismo emocional, cada uno atrapado en su propio laberinto de dudas y miedos. ¿Y si el acuerdo que habían hecho se volvía en su contra? Ella trató de respirar hondo, de dejar atrás el pánico que la invadía. Pero tan pronto como sus miradas se encontraron de nuevo, un grito desgarrador rompió la atmósfera. ¡Ayuda! ¡Por favor, ayúdenme! Una figura apareció en la puerta principal del salón, tambaleándose entre la multitud bien vestida. Era una mujer de cabello enmarañado, con ropas raídas que parecían contar una historia de sufrimiento y abandono. El silencio, que ya era denso, se tornó pesado. Todos se giraron horrorizados y curiosos.
mientras un par de ojos asustados buscaban a alguien en medio de los rostros impecables. Amanda palideció al reconocerla. Era su hermana menor, Clara, a quien había perdido de vista años atrás, la hermana que había jurado cuidar, luchar por ella, para que la vida le había dado la espalda. Clara siempre había estado en el fondo de su corazón, pero nunca pensó que volvería de esa manera. En un estado tan lamentable, un torrente de emociones arrasó a Amanda: miedo, culpa, dolor. «Lyle, soy yo», gritó, dejando atrás cualquier recato. Se movió entre la multitud, empujando a algunos invitados sorprendidos, su corazón rugiendo en su pecho. Juan, aún parado, observaba. El hielo que envolvía su corazón, sin embargo, se agrietó un poco al ver esa escena. Su mirada se deslizó entre el caos que se había desatado, la confusión de rostros estáticos y murmullos asombrados. Pero lo que sintió no se podía comparar a lo que le transcurría a Amanda. Las manos de Clara temblaban y su rostro estaba surcado por lágrimas. «Amanda, necesito ayuda. No sé a quién más acudir. Hay alguien que me sigue». «¿Alguien que te quiere hacer daño?» Un escalofrío recorrió la sala. La atmósfera se tensó aún más. ¿Qué significaban esas palabras? Juan, que siempre había estado en control de cada situación, ahora se sentía fuera de lugar. Todo lo que sabía sobre la mendiga negra se desmoronaba. «¿Qué quieres decir?», preguntó Amanda, con la voz entrecortada, el aire escaso en sus pulmones. «Rápido, ahora no hay tiempo. He visto cosas». «Personas que se mueven en las sombras. Están buscando a Juan», Clara balbuceó, entre sollozos, antes de que su mirada se detuviera en él, como si hubiese visto al demonio en persona. Una ola de murmullos invadió el salón. Juan, que siempre había sido una figura imperturbable, ahora se sentía observado con miedo. Amanda, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies, miró a Juan con desesperación. Su corazón latía descontrolado, consciente de que toda su vida había estado construida sobre la imagen que él proyectaba. Pero, ¿quién era él realmente? «¿Qué has hecho?». La acusación se deslizó de sus labios como un susurro helado, mientras su mundo era arrasado por la revelación y el caos absorbía la gala. «No, no soy lo que piensas», Juan replicó, lanzando un vistazo que podía ser interpretado como pánico o furia. Las luces titilaron súbitamente y un cortocircuito iluminó el salón, haciendo que la fiesta estallara en gritos y confusión. En ese instante, Amanda comprendió que todo lo que había creído sobre su presente, sobre Juan, se hacía añicos en la vorágine de secretos consumidos por el fuego de la verdad. El vendaval de emociones las envolvía a ambas. Mientras un corredor de susurros temerosos se cernía sobre ellos, la conexión entre Amanda y Juan se tornó en un misterio aún más abrumador. ¿Podría ella confiar en él, incluso después de todo lo que su hermana había revelado? La tormenta apenas comenzaba, y su vida sería irreversiblemente cambiada. La tensión en el salón alcanzó niveles insostenibles. Amanda y Juan, frente a la revelación escalofriante de Clara, se movían entre el caos y la confusión de miradas asombradas. El silencio había pasado de ser simplemente pesado a volverse agonizante. «Por favor». Los gritos de Clara resonaban como en eco, y Amanda, ahora en un mar de emociones cruzadas, se acercó a su hermana, impulsada por un impulso incontrolable. El corazón le latía con fuerza. Acercándose a Clara, sintió que cada fibra de su ser se desgarraba. «Clara, ¿qué está pasando? Dímelo», apenas pudiendo creer que su hermana estaba frente a ella, en tal estado. Pero la respuesta de Clara no llegó. En lugar de eso, la mujer tambaleante dio un paso atrás, sus ojos reflejando terror. No puedo decírtelo aquí. Ellos vienen. Debo irme». Sus palabras fueron interrumpidas por un grito ensordecedor y la puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de hombres irrumpió en el salón,
Vestían trajes oscuros y sus rostros estaban cubiertos por capuchas. La multitud, en shock, se dispersó como si un solo hombre dijera «¡Huyen!». El griterío llenó el aire, pero Amanda sintió que todo se desaceleraba. ¿Qué está pasando? La pregunta le salió casi como un susurro. A su lado, Juan se tensó de inmediato. Su mirada, que siempre había sido fría, ahora era intensa, como si intentara descifrar cada movimiento en la habitación, anticipando el peligro. «No, no se acerquen a ella», Juan gritó. Sus palabras sonaban advertencia y desafío al mismo tiempo. Pero en medio de la confusión, los hombres se movían con una precisión inquietante. Clara comenzó a fluir hacia atrás, tratando de escapar mientras su rostro mostraba un horror palpable. «¡Amanda, corre! ¡No mires atrás!». Pero Amanda no podía moverse, prácticamente paralizada. Una parte de ella quería correr hacia la seguridad de su hermana. La otra parte se debatía ante las sombras que se aproximaban. Entonces un estruendo ensordecedor llenó el lugar. Uno de los hombres lanzó un objeto al suelo y se escuchó un estallido. Las luces se apagaron por un instante, envolviendo todo en una oscuridad que desgarraba el alma. Amanda solo pudo escuchar los murmullos y gritos de pánico. Pero en el mismo instante, el silencio volvió a caer y cuando las luces se encendieron de nuevo, un grito helado rasgó el aire. «¡Amanda!». La voz de Clara resonaba distante. La figura de su hermana yacía en el suelo, desmayada. Un hombre junto a ella se agachó. Juan se adelantó, pero antes de que pudiera llegar, un inesperado fogonazo de luz llenó la sala. Todos se paralizaron. Y luego, un disparo sonó. Un rojo brillante iluminó la oscuridad. Un espectáculo aterrador que paralizó a todos los presentes. El tiempo se detuvo, y en un instante, Juan cayó al suelo, una expresión de sorpresa en su rostro. El silencio volvió a envolver todo, pero esta vez era un silencio helado, lleno de preguntas que colisionaban. Amanda estaba en estado de shock. ¿Acababa de ver caer a Juan? Acaba de ver cómo la imagen del hombre que representaba el poder y el control se desplomaba ante sus ojos. Las miradas se volvían hacia ella, confundidas y aterrorizadas. El mundo de Amanda, que ya estaba tambaleándose, ahora parecía desmoronarse en una nube de incertidumbre. Aquella noche, destinada a ser un espectáculo brillante, se convertía rápidamente en una tragedia. ¿Qué acaba de pasar? El murmullo colectivo se intensificó mientras la realidad se transformaba ante su mirada. ¿Podía realmente confiar en alguien? ¿Y si todo lo que había creído sobre Juan era solo una fachada? Amanda sintió que el corazón le estrujaba el pecho. La pregunta resonaba en su mente, gritando más fuerte que cualquier ruido de confusión a su alrededor. El juego había cambiado, y las reglas ya no eran las mismas. La vida de todos los que estaban presentes en el salón nunca volvería a ser la misma. La tensión en el salón alcanzó niveles insostenibles. Amanda y Juan, frente a la revelación escalofriante de Clara, se movían entre el caos y la confusión de miradas asombradas. El silencio había pasado de ser simplemente pesado a volverse agonizante. La gente se miraba entre sí, tratando de procesar lo que acababa de suceder. «¡Ayuda! ¡Por favor!». Los gritos de Clara resonaban como un eco, y Amanda, ahora en un mar de emociones cruzadas, se acercó a su hermana, impulsada por un impulso incontrolable. El corazón le latía con fuerza. Acercándose a Clara, sintió que cada fibra de su ser se desgarraba. «Clara, ¿qué está pasando? Dímelo», preguntó, apenas pudiendo creer que su hermana estaba frente a ella en tal estado. Pero la respuesta de Clara no llegó. En lugar de eso, la mujer tambaleante dio un paso atrás, sus ojos reflejando terror. No puedo decírtelo aquí. Ellos vienen, debo irme». Sus palabras fueron interrumpidas por un grito ensordecedor, y la puerta principal se abrió de golpe. Un grupo de hombres irrumpió en el salón, vistiendo trajes oscuros,
y con sus rostros cubiertos por capuchas. La multitud en shock se dispersó como si un solo hombre dijera, «¡Huyen!». El griterío llenó el aire, pero Amanda sintió que todo se desaceleraba. «¿Qué está pasando?». La pregunta le salió casi como un susurro. A su lado, Juan se tensó de inmediato. Su mirada, que siempre había sido fría, ahora era intensa, como si intentara descifrar cada movimiento en la habitación, anticipando el peligro. «No, no se acerquen a ella», Juan gritó, sus palabras sonando a advertencia y desafío al mismo tiempo. Pero en medio de la confusión, los hombres se movían con una precisión inquietante. Clara comenzó a fluir hacia atrás, tratando de escapar, mientras su rostro mostraba un horror palpable. «Amanda, corre, no mires atrás». Pero Amanda no podía moverse, prácticamente paralizada. Una parte de ella quería correr hacia la seguridad de su hermana. La otra parte se debatía ante las sombras que se aproximaban. Entonces un estruendo ensordecedor llenó el lugar. Uno de los hombres lanzó un objeto al suelo y un estallido resonó. Las luces se apagaron por un instante, envolviendo todo en una oscuridad que desgarraba el alma. Amanda solo pudo escuchar los murmullos y gritos de pánico. Pero en el mismo instante, el silencio volvió a caer, y cuando las luces se encendieron de nuevo, un grito helado rasgó el aire. «¡Amanda!». La voz de Clara resonaba distante. La figura de su hermana yacía en el suelo, desmayada. Un hombre junto a ella se agachó. Juan se adelantó, pero antes de que pudiera llegar, un inesperado fogonazo de luz llenó la sala. Todos se paralizaron. Y luego un disparo sonó. Un rojo brillante iluminó la oscuridad. Un espectáculo aterrador que paralizó a todos los presentes. El tiempo se detuvo, y en un instante Juan cayó al suelo. Una expresión de sorpresa en su rostro. El silencio volvió a envolver todo, pero esta vez era un silencio helado, lleno de preguntas que colisionaban. Amanda estaba en estado de shock. Acababa de ver caer a Juan, acababa de ver cómo la imagen del hombre que representaba el poder y el control se desplomaba ante sus ojos. Las miradas se volvían hacia ella, confundidas y aterrorizadas. El mundo de Amanda, que ya estaba tambaleándose, ahora parecía desmoronarse en una nube de incertidumbre. Aquella noche, destinada a ser un espectáculo brillante, se convertía rápidamente en una tragedia. Fue entonces cuando el hombre que había disparado se levantó lentamente, su rostro cubierto todavía, pero Amanda sintió algo familiar en él, un aire que le hizo el estómago rebelarse. «No te preocupes, Amanda», dijo con voz profunda, resonante. «Ella no es quien dices que es». El mundo se detuvo nuevamente. Todos se giraron hacia Clara, su hermana, quien aún yacía inconsciente en el suelo. ¿Qué significaba eso? «No puedo creerlo», murmuró Amanda, mientras las piernas le flaqueaban. El grupo se movió hacia Clara, y en el rostro del hombre que había disparado, algo se iluminó. Con un movimiento, ¿qué había pasado? ¿Cómo estaba involucrado en todo esto? El caos giró a su alrededor, mientras su corazón se comprimía. Las verdades guardadas, los secretos del pasado, comenzaban a emerger de las sombras. Mientras Amanda retrocedía, tambaleándose por el trastorno emocional, su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo se conectaba todo esto? ¿Y qué más encerraba la verdad sobre Juan y su familia? La noche de la gala se convertía en un laberinto lleno de sorpresas aterradoras. La oscuridad que había comenzado era solo la punta del iceberg, un abismo de secretos que amenazaba con devorar a todos los presentes. En ese instante, Amanda supo que su elección, ese juego de apariencias, ya no era lo único que estaba en riesgo. Su vida, su familia y el futuro que creía tener estaban a punto de estallar en una tormenta que nadie podría predecir. Amanda se quedó paralizada, los ojos fijos en el hombre que había disparado. La revelación de su «¿Eres tú?».
Su voz salió casi en un susurro, repleta de confusión y dolor. El hombre la miró con ojos que habían visto demasiado, una mezcla de aliento y desesperación reflejados en su rostro. He estado buscando a Clara. Sabía que la tendrían aquí. Amanda, no entiendes. Ella está en peligro. Todo esto es un plan, algo que no puedo explicar ahora. El aire se volvió irrespirable. Amanda sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor. Juan, que seguía en el suelo, se levantó rápidamente con una expresión de incredulidad. Decidió en su voz tensa. Levó la batalla en Serena en Watto, mientras murmullos y gritos brotaban entre la multitud aterrorizada. Las luces parpadeaban, creando un ambiente lleno de amenaza. Todo parecía un mal sueño, pero el dolor y la confusión eran demasiado reales. Juan se acercó al hombre, desempacando esa frialdad que siempre había mostrado. ¿Por qué no me dijiste que tenías una hermana? ¿Qué tienes que ver con esto? Su mirada estaba en llamas, llena de rabia y desconfianza. Cada palabra resonaba con la intensidad de una tormenta que a punto estaba de desatarse. Pero antes de que la tensa conversación avanzara, se escuchó un nuevo grito desgarrador. Era Clara, que comenzaba a despertar, sus ojos amplios y asustados. «¡No! ¡No te acerques a ella!», gritó mientras intentaba incorporarse. Los ojos de Clara se encontraron con los de su padre, y lo que había sido un respiro de esperanza se tornó en terror. «Tú, te creí muerto». «Clara, soy yo. Vine a ayudarte», el hombre dijo, extendiendo una mano hacia ella, pero Clara se encogió. La mirada de desconfianza y dolor que atravesaba su rostro partió el corazón de Amanda. «Vete, no quiero verte». La confusión creció como una ola. La multitud comenzó a retroceder aún más, ya no solo por miedo a los hombres encapuchados. Una sombra oscura se deslizaba en la sala. La incomprensión llenaba el ambiente. Gente murmurando entre sí, hablando de traiciones, de secretos. ¿Qué historia oculta está detrás de este espectáculo?, se preguntaban con miradas que crujían. En medio del caos, un segundo disparo rompió el ambiente. Esta vez, un hombre encapuchado cayó al suelo, gritando. Varios más siguieron, corriendo a protegerse. El pánico se esparció como gasolina sobre una llama encendida, y los gritos comenzaron a resonar. Amanda, con el corazón en la garganta, sintió cómo el tiempo se detenía de nuevo. Miró a Juan, cuyo rostro mostraba una mezcla de indignación y miedo. Miró a su padre, que apenas podía entender la situación, y finalmente buscó a Clara, esa hermana que había perdido entre sombras. De repente, el hombre que había disparado se volvió hacia Juan. «Tú no te alejarás de esto. Sabes más de lo que dices. Estoy aquí para revelarte la verdad sobre tus estupendos negocios». Su voz era un trueno, y con cada palabra las piezas de un rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. Juan frunció el ceño, sin comprender. «Yo no tengo nada que ocultar. ¿Qué estás insinuando?». El hombre sonrió con tristeza. Un brillo de determinación iluminó sus ojos. «Ah, pero sí. Tu linaje está manchado, Juan. Está siendo empujado hacia la ruina. Y este juego, está más relacionado contigo de lo que crees». La multitud, paralizada, ahora estaba completamente envuelta en esta revelación que giraba como un tornado en su centro. Amanda sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La idea de que el pasado de Juan, su familia, estuviera conectado a la vida de Clara, comenzó a trastornar su noción de verdad. El caos heredado, un peligroso secreto. Todos, atrapados en una red que ellos mismos no tenían idea de haber tejido. Lo que había comenzado como una simple gala estaba a punto de transformarse en un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre. El murmullo creció, pero solo una pregunta quedó flotando en el aire espeso de la sala. ¿Quién era realmente Juan Mendoza y qué más se escondía detrás de su fría fachada? El destino de todos pendía de un hilo, y solo un movimiento en falso podía desatar la tormenta que podría destruirlo todo.
La tensión en el salón palpita. Los rostros son máscaras de confusión, temor y asombro. Amanda parpadea aturdida, buscando respuestas. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué plan? Amanda se siente como un barco a la deriva en una tormenta. El hombre delante de ella es un extraño, y sin embargo, su voz le es familiar. Juan se interpone, su mirada fría cortante. ¿Cuál es tu juego, viejo? Sus palabras son un disparo, mientras el miedo y la rabia se entrelazan. No puede confiar en él. Algo en el ambiente huele a traición. Clara, aún en el suelo, comienza a regresar del mundo de las sombras. Dejen de pelear. Tenemos que irnos ahora. Grita como si fuera un grito de auxilio. Esa voz hace que el aire se ponga espeso de nuevo. Todos, en shock, se giran hacia ella. ¡Calla! ¿Cómo puedes pedir eso? Estás con ellos, con ese tipo, y no podemos confiar en este infierno de situaciones. El caos está al borde del estallido. El pánico se siente como una ola colosal. Pero en ese instante, el hombre encapuchado que disparó se adelanta, con su mirada feroz clavada en Juan. Eres un cerdo egoísta. Lo sabías todo. ¿Y qué has hecho al respecto? La multitud se retira. Murmullos de confusión y miedo llenan el aire. Las palabras son cuchillos, y Amanda siente una presión en el pecho. ¿Qué significa eso? La imagen que tenía de Juan se desmorona. La historia de su vida parece un lienzo desgastado, lleno de manchas que nunca había visto. La revelación la golpea como una ola helada. Juan se vuelve hacia ella, su expresión intensa, llena de un dolor que no comprende. No, Amanda, no es lo que piensas. Su voz desliza un hilo de esperanza, pero lo que sigue deja helados a todos. Tu madre no murió en un accidente. La mataron porque era un riesgo. Todo está conectado. Clara y tú son parte de esto. Lo que acaba de soltar parece explotar como un volcán, y la revelación sacude sus corazones. Amanda siente que la tierra se desploma bajo sus pies. ¿Qué estás diciendo? ¿Mi madre? ¿Qué significan esas palabras? ¿Qué plan? De repente, el ruido se ahoga en un grito ensordecedor. Un hombre que se había movido en la oscuridad se abalanza hacia Clara. ¡No! ¡No te acerques! Amanda grita. Su impulso la lleva hacia su hermana. El tiempo se detiene en un suspiro de horror. El hombre la atrapa, y Amanda siente un nudo en el estómago mientras observa cómo su hermana lucha, su rostro enrojecido por el terror. Pero en un giro inesperado, Clara se libera con un movimiento rápido y en medio de la confusión saca un objeto brillante de su bolso. Un cuchillo. «Déjala, o te juro que lo haré». Clara grita. Su voz tiembla, pero hay una ferocidad que impresiona. Nadie se atreve a respirar, y Amanda está desesperada. La atmósfera es un tenso hilo esperando a romperse. El hombre encapuchado, sorprendido, retrocede. No es necesario. Ambas están en grave peligro y no pueden ver que están mezcladas en algo mucho más grande. Su voz es un eco de desesperación y peligro. Juan, atónito, empieza a retroceder, las dudas arremolinándose en su mente. Olvídalo. Lo que tienes entre tú y ellas no es un juego. La mirada que se cruzan es como un campo de batalla. Pero antes de que pueda profundizar, un disparo más corta el aire. Una pólvora oscura inunda el salón y un grito desgarrador se emite. Este no es solo un revuelo entre la multitud, es un momento irreversiblemente impactante. Cuando la niebla se disipa, un cuerpo yace en el suelo y la mirada de todos se centra en el hombre que había disparado. Su mirada se apaga, el ecos del horror resuenan en la sala. Amanda siente como si el mundo se hubiera detenido, un instante eterno donde la confusión alza su voz. La chica que había pasado de ser una mendiga a una mujer de fuerza, ahora se siente más vulnerable que nunca. ¿Qué significa todo esto? ¿Su madre, su hermana, Juan? ¿Quién es realmente? Y entonces la última revelación golpea fuerte. El hombre que acaba de caer no era un extraño,
era un antiguo aliado de su madre, su padre. ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué la habían convertido a ella, a Clara y a Juan en piezas de un rompecabezas oscuro? El aire está cargado de preguntas sin respuesta, y el caos parece empeorar. La verdad emerge entre susurros y gritos, como sombras que acechan. Amanda siente que las piezas de su vida no encajan. ¿Podrán salir de esta tormenta de secretos antes de que todo colapse? La sala es un torbellino de emociones, y el futuro está colgando de un hilo. Mientras las luces parpadean y el murmullo se hace ensordecedor, Amanda se encuentra al borde del abismo, con un corazón palpitante, completamente a merced de los oscuros misterios que rodean su vida. Sus pasos hacia un destino incierto son inminentes. Amanda se encontró paralizada, el chispazo de terror aún retumbando en su cabeza. La confusión saturaba el aire a su alrededor, mientras su corazón latía frenético. La verdad sobre su madre, el hombre que acababa de caer, la conexión entre ellos y Clara, todo se sentía como un rompecabezas enigmático. La multitud, aún en estado de shock, comenzó a retroceder. Miradas de horror y desconcierto cruzaron sus rostros. ¿Qué acaba de pasar? ¿Quién era él? El murmullo creció como un tumulto, pero el foco seguía en ella. «¡Espera!», gritó Juan, avanzando, su mirada feroz ahora fija en el hombre caído. «¿Qué quieres decir con que mi madre?». Pero su pregunta se desvaneció en un grito ensordecedor que rompió la atmósfera tensa. En ese instante, un silencio mortal se apoderó del lugar. Todos se giraron hacia el extremo más alejado del salón, donde una figura oscura apareció entre las sombras. Era un hombre alto, con una presencia que apagaba el aire, con un destello de luz que lo iluminó fugazmente. Se asomó un rostro familiar. Era el hermano menor de Juan, al que todos creían desaparecido. «¿Qué estás haciendo aquí?». La voz de Juan retumbó, entremezclada con incredulidad y rabia. Amanda sintió el mundo girar bajo sus pies. El regreso del hermano perdido era como una bomba en su ya volátil situación. «Pensé que te habías ido para siempre». El hombre sonrió con tristeza, avanzando con paso firme. «No tengo tiempo para explicaciones, Juan. Hay cosas más grandes en juego que nuestras peleas familiares. Debo advertirte a todos sobre él». Señaló al hombre que yacía en el suelo, cuya respiración comenzó a desvanecerse, llevando consigo secretos que podían destrozar vidas. «Él no es quien dice ser». Las palabras del hermano cortaron como un cuchillo afilado. La tensión creció nuevamente, como si el aire electrificado pudiera estallar en cualquier momento. Vino a destruirlo todo, a su familia, a la nuestra. Y tú eres el primer objetivo. Amanda sintió que el corazón se le encogía. ¿Qué? Su voz era un susurro. Todo se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas que nunca creía que existieron se comenzaban a ensamblar, y el vértigo la invadió. «Tienes que creerme, nunca confié en él. Sus motivos son oscuros». Ella, agregó refiriéndose a Clara, no está a salvo. No lo ha estado desde el momento en que comenzamos a hurgar en este fuego. Cada roce de la voz subía de intensidad y Amanda sintió que la historia secreta de su familia se entrelazaba con la de Juan, con cada revelación que caía. Un nuevo grito desgarró el aire. Clara había encontrado su voz. «No, no le crean, es un traidor, siempre lo ha sido». Sus ojos desorbitados mostraban un horror absoluto. Están jugando con fuego y van a quemarse todos. El salón estalló en confusión. La multitud titubeó. Los murmullos se transformaron en gritos mientras intentaban procesar la locura. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurrió realmente? Las voces aumentaban en caos. La atmósfera se saturaba de miedo e incertidumbre. «¡Cállense!», Juan gritó, adentrándose en la tormenta de voces. «¿Por qué debería creerte? ¿Por qué ahora? Después de todo este tiempo, ¿quién de ustedes está diciendo la verdad?».
En ese segundo, el hombre que había disparado comenzó a moverse. Con una determinación espeluznante, se incorporó, sus ojos inyectados de una mezcla de rabia y dolor. No hay más tiempo. Esto no ha hecho más que comenzar. Y tú, Juan, eres el centro de todo. Tú eres la clave. ¿O no lo sabías? Amanda sintió un nudo en el estómago. La verdad estaba en la superficie, pero era un caos desgarrador. Todo lo que creía saber, cada garantía de seguridad, se desmoronaba como castillos de arena. ¿Qué era real? ¿Quién era realmente Juan? ¿Qué más se escondía bajo la fría fachada del hombre que había empezado como su rescate y ahora parecía convertirse en su sentencia? Las luces se fueron nuevamente, y un grito resonó por toda la sala, sumiendo todo en la oscuridad. Amanda sintió un frío intenso atravesar su ser. Tendría que elegir entre las verdades ocultas y la traición, entre el amor y la lealtad. Lo que estaba por revelarse, lo que venía en el fondo de esa noche, podía cambiarlo todo. La oscuridad comenzó a abrirse, y en medio del caos, nuevas revelaciones esperaban a ser contadas, peligros al acecho en cada rincón. El futuro se oscurecía, y a pesar de todo, un hilo de esperanza podía espiar entre las sombras, mientras sus corazones latían como uno solo, tratando de sobrevivir al huracán que ya estaba desatado. La oscuridad se espesó como una niebla densa, envolviendo el salón en un silencio que estrujaba el corazón. Amanda miraba atónita al hombre que había caído. El sudor perlaba su frente. El eco de su última revelación resonaba en su mente como un tambor. Él no es quien dice ser. ¿Cómo podía ser eso posible? Juan, a su lado, se había tensado como un arco. La rabia y el miedo danzaban en su mirada, mientras el hermano perdido de Juan, que había aparecido como un fantasma, entró. Hay algo más, algo que corresponde a este caos. Antes de que pudiera continuar, un estruendo se oyó desde el fondo de la sala. Las luces parpadeaban de nuevo, y un nuevo grupo de hombres encapuchados emergió de las sombras. Al frente, el líder avanzaba, su rostro oculto, pero la presencia era abrumadora. ¿Qué planean hacer aquí?, el hermano de Juan gritó. El terror se apoderó de la habitación, mientras las miradas furtivas se buscaban, tratando de entender la situación que se desarrollaba frente a ellos. «Nos llevaremos a lo que es nuestro», retumbó la voz del líder, resaltando su amenaza. Sus hombres formaron un círculo, con amenazas ocultas detrás de sus ojos. La tensión se cortaba con un cuchillo, cada miembro de la multitud conteniendo la respiración. Amanda sintió que su pecho se oprimía. ¿Todo se desmoronaría ante sus ojos? En medio del estruendo, algo hizo crujir el suelo. De repente, la figura del hombre que había caído se levantó con un movimiento repentino. Los ojos desenfocados brillaban con un fulgor misterioso, y un estremecimiento recorrió la sala. Él no se veía herido, más bien comenzaba a transformarse, como si hubiera renacido en la oscuridad. «¡Atrás!», gritó Juan, pero ya era demasiado tarde. La transformación fue instantánea. Ese hombre había sido un lobo disfrazado de cordero. Un chorro de energía oscura emergió de él, enredándose alrededor de la multitud como un veneno. Las luces comenzaron a titilar de nuevo, parpadeando violentamente hasta quedar completamente apagadas. El silencio fue interrumpido por un grito desgarrador. Amanda, con un nudo en la garganta, buscaba a Clara, pero no veía su figura. «¡Clara!», llamaba, su voz resonando en la penumbra, llenando el vacío con su desesperación. Un frío horrible la recorrió al pensar en el bienestar de su hermana. Fue en ese momento que comprendió lo que había sido ocultado, la conexión entre su madre y ese hombre, la traición que había tejido una red mortal entre ellos. «¿Qué ocultabas, mamá?», susurró entre dientes, sintiendo el aplastante peso de la verdad sobre sus hombros. Un grito agudo rompió el silencio de nuevo, un quejido de alguien que se encontraba al borde del colapso. Justo cuando las luces titilaron de nuevo,
Amanda logró distinguir la figura de Clara que yacía en el suelo, su cuerpo temblando y una sombra envolviendo su ser. ¡Clara! Corrió hacia ella, sintiendo que su corazón se rompía. Pero a medida que se acercaba, la desesperación dio paso a la horrenda realidad. Clara no era quien parecía ser. Era un agente encubierto. Sus ojos, salvajes y llenos de rabia, se clavaron en Amanda. «¡No, Amanda! ¡Tú no lo entiendes!», gritó, levantándose con una fuerza desproporcionada para alguien que había parecido tan vulnerable. «¿Qué estás diciendo?», Amanda cuestionó, el miedo abrazando su voz. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el hombre transformado extendió su mano en dirección a Clara, y el poder que emanaba de él era palpable. «¡Aguanta!», Juan gritó, pero en el instante en que su mano tocó a Clara, se desató un vendaval de luz. Amanda sintió que todo se estaba rompiendo otra vez, y una imagen impactante llenó la sala. La revelación aplastante de que Clara era, de hecho, la mayor traidora entre ellos, alguien que había estado manipulando todo desde las sombras, transformó el aire. «Te he estado observando desde siempre, hermana. Eres solo una pieza en este tablero. Todo fue un plan para destruirlo a él, a nuestra familia. Y ahora el juego está por cambiar de nuevo». Las luces parpadearon una vez más, y en ese instante Amanda comprendió que nada era lo que parecía. Clara no era solo su hermana, era el centro de un complot que amenazaba con arrastrar a todos, incluida ella misma, a un abismo del que no había regreso. La escena se congeló en el caos. Las revelaciones se apretaban en su mente, y el horror inundaba el corazón de cada uno de ellos. ¿Quiénes eran realmente en este juego macabro? Amanda sintió el sudor en su frente. Este era solo el comienzo, y todo lo que había creído saber podía destrozarse en un abrir y cerrar de ojos. Mientras una luz intermitente iluminaba el lugar, un eco resonó en el aire. «El juego ha comenzado, y tú, Amanda, jugarás un papel importante. Así que, ¿estás lista para descubrir la verdad?». Y con eso, un silencio lleno de promesas oscuras envolvió la sala. Todos quedaron congelados, cada cual sumido en su propio estado de shock. La tormenta estaba lejos de terminar. La oscuridad apenas comenzaba a revelarse. La oscuridad se espesó como una niebla densa, envolviendo el salón en un silencio que estrujaba el corazón. Amanda miraba atónita al hombre que había caído. El sudor perlaba su frente. El eco de su última revelación resonaba en su mente como un tambor. Él no es quien dice ser. ¿Cómo podía ser eso posible? Juan, a su lado, se había tensado como un arco. La rabia y el miedo danzaban en su mirada, mientras el hermano perdido de Juan, que había parecido como un fantasma entre las sombras, se preparaba para hablar. «Escuchen todos». Su voz resonó fuerte, pero temblorosa, compitiendo con los murmullos nerviosos de la multitud. «Hay algo más, algo que corresponde a este caos». Antes de que pudiera continuar, un estruendo se oyó desde el fondo de la sala. Las luces parpadeaban de nuevo, y un nuevo grupo de hombres encapuchados emergió de las sombras. Al frente, el líder avanzaba, su rostro oculto, pero la presencia era abrumadora. «¿Qué planean hacer aquí?», el hermano de Juan gritó. El terror se apoderó de la habitación, mientras las miradas furtivas se buscaban, tratando de entender la situación que se desarrollaba frente a ellos. «Nos llevaremos a lo que es nuestro», retumbó la voz del líder, resaltando su amenaza. Sus hombres formaron un círculo, con amenazas ocultas detrás de sus ojos. La tensión se cortaba con un cuchillo, cada miembro de la multitud conteniendo la respiración. Amanda sintió que su pecho se oprimía. Todo se desmoronaría ante sus ojos. En medio del estruendo, algo hizo crujir el suelo. De repente, la figura del hombre que había caído se levantó con un movimiento repentino.
Los ojos desenfocados brillaban con un fulgor misterioso. Y un estremecimiento recorrió la sala. Él no se veía herido, más bien comenzaba a transformarse, como si hubiera renacido en la oscuridad. ¡Atrás!, gritó Juan, pero ya era demasiado tarde. La transformación fue instantánea. Ese hombre había sido un lobo disfrazado de cordero. Un chorro de energía oscura emergió de él, enredándose alrededor de la multitud como un veneno. Las luces comenzaron a titilar de nuevo, parpadeando violentamente. Luego se extinguieron por completo. El silencio fue interrumpido por un grito desgarrador. Amanda, con un nudo en la garganta, buscaba a Clara, pero no veía su figura. «¡Clara!», llamaba, su voz resonando en la penumbra, llenando el vacío con su desesperación. Un frío horrible la recorrió al pensar en el bienestar de su hermana. Fue en ese momento que comprendió lo que había sido ocultado, la conexión entre su madre y ese hombre, la traición que había tejido una red mortal entre ellos. «¿Qué ocultabas, mamá?», susurró entre dientes, sintiendo el aplastante peso de la verdad sobre sus hombros. Un grito agudo rompió el silencio de nuevo, un quejido de alguien que se encontraba al borde del colapso. Justo cuando las luces titilaron de nuevo, Amanda logró distinguir la figura de Clara que yacía en el suelo, su cuerpo temblando y una sombra envolviendo su ser. «¡Clara!», corrió hacia ella sintiendo que su corazón se rompía, pero a medida que se acercaba, la desesperación dio paso a la horrenda realidad. Clara no era quien parecía ser. Era un agente encubierto. Sus ojos salvajes y llenos de rabia se clavaron en Amanda. «No, Amanda, tú no lo entiendes», gritó, levantándose con una fuerza desproporcionada para alguien que había parecido tan vulnerable. «¿Qué estás diciendo?», Amanda cuestionó, el miedo abrazando su voz. Pero antes de que pudiera obtener una respuesta, el hombre transformado extendió su mano en dirección a Clara, y el poder que emanaba de él era palpable. «¡Aguanta!», Juan gritó, pero en el instante en que su mano tocó a Clara, se desató un vendaval de luz. Amanda sintió que todo se estaba rompiendo otra vez, y una imagen impactante llenó la sala. La revelación aplastante de que Clara era, de hecho, la mayor traidora entre ellos, alguien que había estado manipulando todo desde las sombras, transformó el aire. «Te he estado observando desde siempre, hermana. Eres solo una pieza en este tablero. Todo fue un plan para destruirlo a él, a nuestra familia. Y ahora, el juego está por cambiar de nuevo». Las luces parpadearon una vez más, y en ese instante, Amanda comprendió que nada era lo que parecía. Clara no era solo su hermana, era el centro de un complot que amenazaba con arrastrar a todos, incluida ella misma, a un abismo del que no había regreso. La escena se congeló en el caos, las revelaciones se apretaban en su mente, y el horror inundaba el corazón de cada uno de ellos. ¿Quiénes eran realmente en este juego macabro? Amanda sintió el sudor en su frente. Este era solo el comienzo, y todo lo que había creído saber podía destrozarse en un abrir y cerrar de ojos. Mientras una luz intermitente iluminaba el lugar, un eco resonó en el aire. «El juego ha comenzado, y tú, Amanda, jugarás un papel importante. Así que, ¿estás lista para descubrir la verdad?». Y con eso, un silencio lleno de promesas oscuras envolvió la sala. Todos quedaron congelados, cada cual sumido en su propio estado de shock. La tormenta estaba lejos de terminar. La oscuridad apenas comenzaba a revelarse. «Pensaste que estaba a tu lado, pero nunca fui tu aliada», grita Clara, su voz resonando como una explosión en medio del caos. Amanda sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Era como si los cimientos de su vida se estuvieran desmoronando. Juan se interpuso. «Basta, Clara. No sabes con quién estás jugando. No puedes solo girar este juego a tu favor. No te dejaré hacerle daño a Amanda». La rabia en su voz era palpable.
Pero a pesar de sus palabras, Amanda sabía que el corazón de Juan era un campo de batallas internas. La figura del hombre que había caído se levantó lentamente, su nuevo brillo casi sobrenatural. «Lo que ocurre aquí es más grande que todos nosotros», dijo, contemplando la escena con un aire de desesperación. «He estado ocultando la verdad, pero no voy a dejarla sufrir más». «¿Y cuál es esa verdad?», preguntó Amanda con firmeza, aunque su corazón tambaleaba. Estaba cansada de jugar al gato y al ratón. El dolor era casi físico. «Eres parte de un legado, de una lucha que trasciende generaciones. Lo que tu madre hizo todos estos años fue para protegerte y proteger a Clara. Sabía que tenían un papel crucial en esto», explicó el hombre, cada palabra resonando como un eco en su mente. «¿Protegernos? ¿De qué?». La confusión se mezclaba con la rabia. Amanda no podía entender cómo una vida entera podía basarse en secretos tan profundos, de quienes buscan acabar con nosotros y con tu familia. Ella, señaló a Clara, es parte de este juego, pero su lealtad ha sido comprada por fuerzas oscuras, continuó, su mirada intensa. Las luces temblaban y la atmósfera se tornó electrificada. Clara sonrió con desdén. «Nunca entenderás, Amanda. Este es un juego que no controlas. Has estado en el fondo todo el tiempo». Sus palabras calaban como dagas. Fue entonces cuando Amanda sintió que una chispa de determinación comenzaba a encenderse en su interior. «Aunque haya sido engañada, no voy a quedarme aquí y dejar que arruinen lo poco que tengo. No importa quiénes son ustedes. Esto se acaba ahora». Sin pronunciar más palabras corrió hacia Clara decidida, pero Juan la detuvo. «No, es un peligro. Debo hacerlo. Esta es mi vida, mi verdad. Necesito saber». Amanda se lanzó hacia su hermana, pero algo en el aire cambió, y en un instante la sala entera tembló. Se desencadenó un torbellino de energía, luces estallaron y un grito atronador llenó el espacio. En medio del estruendo, la figura de Clara comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Un silencio abrumador dejó a todos paralizados. Al final, el hombre que había empezado todo tomó la palabra. «Esto no ha terminado. La batalla está lejos de concluir, pero cada uno de ustedes tiene el poder de detenerlo. Nunca olviden quiénes son y qué pueden lograr, incluso en la oscuridad». Con eso, la sala se vació lentamente. Solo quedaron murmullos temerosos y mirada aturdida. Amanda, con sus pensamientos atrapados en un caos, se preguntaba qué significaba todo esto para su futuro. Al salir miró a Juan, cuyas térmicas emociones se mezclaban en su mirada. «No todo se ha perdido», dijo él, tratando de sostener su mano en un último intento de esperanza. «Debemos encontrar la verdad». El mundo daba vueltas a su alrededor, pero el espíritu de lucha despertaba en el corazón de Amanda. El caos se había desatado, sí, pero también se había encendido una nueva llama. ¿A dónde los llevaría? ¿Cómo podrían enfrentar lo que venía? Y así, un nuevo capítulo comenzó a dibujarse, un futuro incierto. «Hey, escucha, antes de que te vayas necesitas hacer algo muy importante. Tienes que suscribirte ahora a este canal para no perderte las historias exclusivas que vienen. Este es el momento para demostrar tu apoyo, así que aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. No esperes ni un segundo más. Solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar nuestro canal con estas acciones. ¡Vamos!